A todos nuestros amigos de las redes sociales Good morning to our friends on social media y todos nuestros hermanos presentes en este día. and all of the brethren here present today. Es una bendición llegar a ustedes por estos medios. It's a blessing to be able to reach you through these means. Recordamos más de 2 años cuando comenzó la pandemia We remember a couple years ago when the pandemic started y el Señor nos habló de que comenzáramos a predicar por las redes sociales. that God had spoke to us and said you need to preach through social medias. Dice, si la gente no va a la iglesia, usted puede ir a sus casas. Because if people can't make it to church, that you can reach them at their house. Y desde entonces no hemos fallado ningún domingo. And we haven't missed one Sunday since. Cuando dijeron que no nos podíamos reunir adentro, nos llevamos el púlpito y predicamos desde el estacionamiento. When we were told we couldn't preach indoors, we took the pulpit outside and preached outside. Así que no hubo excusa. So there was no excuse. Y así estamos desde ese momento. And we're going on from that moment on. Y el día de hoy queremos seguir con la serie que hemos estado compartiendo con ustedes And today we want to continue with the series that we've been starting. acerca de la serie Descubriendo una nueva manera de vivir. The series is entitled Discovering a New Way to Live. Y el tema que nos corresponde el día de hoy tiene que ver con entender qué es la libertad. And today's topic revolves around understanding what is liberty. Hay muy mala interpretación acerca de, o hay muy poco conocimiento acerca de qué es verdaderamente nuestra libertad. There's a lot of confusion out there about what is liberty. Recuerdo que esperé hasta llegar 55 años de edad para ir a pasar el examen de ciudadanía para hacerme ciudadano americano. I remember that I waited till age 55 to pass the American citizenship test. Y cuando llego a tomar el examen, And when I get there to take the exam, sale el oficial de migración the immigration official comes. y me saluda y comenzamos a hablar. He greets me and we begin to talk. Y le dije, y cuando llegamos a su oficina me dijo, siéntate. And when we get to the office, he says, sit down. Todo me lo estaba hablando en inglés. He was saying all of this in English. Le dije, bueno, yo esperé hasta la edad de 55 años para tomar mi examen porque sé que me lo dan en español. I told him, well, I waited till age 55 because I wanted to take the exam in Spanish. Me dijo, pero él me dice, no, me dijo, tu inglés está mejor que mi español. And he said, no, your English is better than my Spanish. Y me hizo varias preguntas. And he asked me a lot of questions. Y me dijo, escribe esta frase en inglés. And he said, write this phrase in English. El hombre muere por su Man. libertad. Man dies for liberty. Y eso nunca se me borra de la mente. And I'll never forget it. El hombre muere Man dies por su libertad. for liberty. Ahora vamos a hablar esta mañana We're going to talk today sobre entender qué es la libertad. to understand, well, what is liberty? El significado bíblico de libertad The biblical meaning of it se refiere a la capacidad del hombre para actuar o no actuar de una manera, haciéndolo responsable de sus actos. In the biblical context, liberty refers to the ability of a man to act or not act in a specific way in accordance with his actions. Así que la libertad o el libertinaje tenemos que entenderlo. So, liberty or Libertinaje, cuando uno no hace lo con eso. or to liberate oneself. Okay. La libertad es la capacidad de elegir según su propia libertad sin coacciones. Liberty is the ability to do your own things with liberty without any coaxing. Esto es hacer lo que cada cual le da la gana en cualquier momento. That means to do whatever you want at whatever moment. Si no hay libertad, no hay posibilidad de obrar correcta o incorrectamente. Without liberty, there's no ability to do anything, whether it's correct or incorrect. El libertinaje And to liberate oneself, es una actitud irrespetuosa de la ley, it's an attitude that you have that's irrespectful of the law. la ética o la moral de quien abusa de su propia libertad con su menoscabo de los demás, la libertad de los demás. And it's a way of attacking the moral law and being able to take against the will of others. Es un desfreno total para vivir una vida desordenada. It's a decision to live a life that's entirely disorderly. El problema de la moralidad no es la libertad, So the problem with morality is not that you have liberty, sino las elecciones y las acciones que cada cual hace y realiza
but the choices and the actions that you choose to take. Ser libre no nos lleva solo a realizar acciones malas, sino también a realizar acciones buenas. To be free doesn't mean that you're taking on bad acts and doing bad things, but also to do good works. Así que de alguna manera u otra, So that one way or another, la persona tiene la opción the person then has an option de usar la libertad como un libertinaje of using liberty for their own self-worth o usar la libertad de una manera correcta. or using it in a correct way. Mucha gente está en la cárcel porque perdió su libertad. Many people are in jail, they lost their liberty, they lost their freedom. Y qué triste es para muchas personas no estar conforme a la autoridad, a la ley, y ser disciplinado de esa manera. Because when you don't live according to the law, then you get disciplined by it. Ahora, todo el mundo es esclavo en el sentido espiritual. So the entire world is a slave spiritually speaking. Pensamos que nosotros tenemos libertad, We think that we have liberty, pero vamos a explicarlo esto a continuación. but we're going to understand this. Todo el mundo es un esclavo en el sentido espiritual. O bien somos esclavos del pecado, que es nuestro estado natural, o somos esclavos de Cristo. That means that we're either slaves of sin or of our natural state, or we're slaves of Christ. Nosotros no entendemos muy bien el aspecto de esclavitud, We don't really understand the concepts of slavery porque no vivimos en un país que existe todas estas restricciones because we don't live in a country where this is y practiced donde today, hay esclavos. to where slaves actually exist today. Nosotros vivimos en una ciudad pequeña que se llama West Columbia, We live in a small town, West Columbia, que fue la primera capital de la República de Texas, which was the first capital of the Republic of Texas. pero se conoce como una ciudad que donde habían muchos esclavos, But it's also in an area where there was a lot of donde slavery, se abusó de los esclavos, where the slaves were abused, donde se hizo mucho daño a esa comunidad. where a lot of pain was caused to that community. Y esa situación nos hace pensar mucho, And that really makes you think, porque la gente toma ventaja de otras personas, because people take sin advantage of darse other cuenta que people. todos fuimos creados iguales, They don't realize that we were all born que equal, nadie tiene que estar esclavizado de otra persona. that no one has the right to enslave another. Así que entender esto es importante. So understanding this is Los important. escritos del Nuevo Testamento declararon voluntariamente su condición como esclavos de Cristo. The gospel writers of the New Testament, they voluntarily talked about their condition of being slaves to Christ. Estoy recordando de una anécdota que se me compartió años atrás, I was remembering something, an anecdote I was told many years ago, de una venta de esclavos. about a slave auction. Normalmente los hombres que tenían muchos esclavos los vendían. Normally, individuals who had a lot of slaves sold them. Y los hombres de dinero que tenían medios venían a comprar esclavos. Entre más esclavos tú tuvieras, más rico era, porque tenía más trabajo para ellos. And many men of means that had lots of money were able to purchase many Y slaves. trajeron al mercado una joven muy simpática. And they brought this youth that she was very pretty. Y pasó un hombre muy bien vestido, con traje, bien arreglado. And a man came forward who was very well Y dressed. tú tenías derecho a acercarse al esclavo y mirarlo, tocarlo, And you had the right at that time to go to the slave, to touch them, to see them, para examinar lo que iba a comprar. to examine what you would purchase. Y cuando él lo hizo, tocó a esa muchacha, And when he went forward to do that, la muchacha lo escupió. the woman spit upon him. El hombre saca su pañuelo de la bolsa y se limpia. He took his napkin out of his Y fue a pocket, preguntar cuánto era el valor de esa esclava. and he asked, well, what's the value of that slave? Y ofreció un poco más para que nadie llegara al precio. And he offered a little bit more than what was asked. Cuando pasó la subasta, When the auction came, le dijeron, has ganado esa esclava. they told him, you've won that slave. Entonces fue y firmó y pagó y la libró la muchacha de la esclavitud. And he went there, paid, and he liberated that lady from slavery. Y regresó a la muchacha y le dijo, mira, And he said to her, he said this, te compré I bought you para darte la libertad. to give you liberty. Tú puedes hacer lo que tú quieras de hoy en adelante. You now have the ability to do Ya no whatever you tienes que want. ser esclava de nadie. You're no longer a slave. Y la mujer no podía creer lo que pasaba. And the woman couldn't believe what was Le happening. entregó los papeles, He gave her her los paperwork. miró, She looked at it. lo miró a él She looked at him. y le dijo, ¿sabes qué? And she said, you know what? Te voy a servir por dos razones. I'm going to serve you for two reasons. Una, porque me dio la libertad. One,
because you gave me freedom. Y otra porque veo la honestidad y la nobleza tuya. And the other because I see that Así que te that voy a servir nobleness in you. voluntariamente, So I will serve you voluntarily, lo que usted necesite. whatever you need. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. This is what Christ did for us Éramos many years ago. esclavos del pecado. We were slaves to sin. La gente no entiende que nosotros venimos cargando un pecado desde Adán y Eva People don't realize that we had original sin y from que Adam and somos Eve, esclavos del pecado. and that we're slaves to sin. Y esa es la razón que tenemos que entender acerca de lo que es la esclavitud. And that's why understanding slavery is important. Los escritos del Nuevo Testamento declaran voluntariamente su condición como esclavos de Cristo. The New Testament writers state that we are slaves of Christ. Pablo comienza su carta a los romanos, al referirse a sí mismo como un siervo de Jesucristo. When Paul begins his letter in Romans, he refers to himself as a servant of Jesus Christ. Mucha gente tiene la idea que tú te salvas para vivir tu propia vida y hacer tu propia voluntad. Many people think you get saved to live your own life and do whatever you want. Cristo me salvó del pecado para que yo haga lo que se me dé la gana. Christ saved me from sin, so I can do what I want. No. No, Desde el momento en que usted quiere salir de la esclavitud, that moment that you want to get out of that slavery, queda esclavizado nuevamente. you're a slave again. Porque se tiene que comprometer a vivir para el Señor. Because then you commit yourself to live Hoy for the día la Lord. gente no quiere compromisos. Today, no one wants this Y si commitment. miramos lo que dice la Biblia, And if we look at what the Bible says, Pablo comienza su carta diciendo, Paul begins his letter saying this: un siervo de Jesucristo, Romanos 1:1. a servant of Jesus Christ, Romans En su 1:1. carta a Tito se llama a sí mismo un siervo de Dios. In Titus 1:1, he says, a servant of God. En Santiago inicia su epístola de la misma manera, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. James begins his epistle the same way. James, servant of La God and of Jesus Christ. mayoría de las traducciones dicen siervo o sirviente. Many of the translations use the word servant or servant. Estos pasajes en el griego significa esclavo. But when you take it back to the original Greek, it actually says slave. Somos esclavos. We are Entonces, slaves. hermanos, realmente la libertad que tenemos So en that- cuanto a lo espiritual, That liberty, that freedom that we have in the no spiritual tenemos context, opción. we don't have an option. no podemos tener la libertad de hacer lo que se nos da la gana cuando le pertenecemos a Dios. We're not able to do whatever we want to do when we belong to God. Los hombres de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento estaban sujetos a lo que Dios dijera. The men of the Old Testament and the New Testament were subject to whatever God said. Nosotros no. We're not. Vivimos en un país donde hay mucho libertinaje, We live in a country where you can do whatever you want, donde nadie se quiere someter a nadie. where no one wants to submit to anyone else. Y es que triste entender que el concepto que tenemos de la libertad. And it's sad to see the concept that we've taken of liberty. Veamos un poquito lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor Jesucristo acerca de la esclavitud. Let's look at the Bible and see what Jesus says. En San according to it. Juan capítulo 8 versículo 34, In John 8:34, it says this. Jesús le respondió, Jesus responded, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Verily, verily, I say unto you that all he who commits sin is a slave to sin. Si tú estás pecando, tú no tienes libertad. If you are sinning, you do not have Estás siendo liberty. un esclavo del pecado. You are a slave of sin. Esto no lo dice sino directamente el Señor. This is directly said from the Lord. En verdad os digo que todo el que comete pecado, esclavo del pecado es. Verily, verily, I say unto you that whoever commits sin is a slave to sin. Entonces, ¿dónde está tu libertad? So where is your liberty Si estás viviendo en esclavitud. if you're still living in slavery? Es interesante ver que un elefante lo atan por varios años a su pie It's interesting to see that an elephant, they keep him tied y up lo for many mantienen years, atado, amarrado ahí. and they leave him tied up. Le quita la cadena y no le pone nada y lo deja parado ahí. And eventually they don't take a chain, they just leave him there, and he's there. Y el staying. elefante se queda ahí. And the elephant stays there. No se mueve porque toda la vida se acostumbra a estar ahí. He doesn't move because he's used to being there the whole time. Y muchas veces nosotros aceptamos al Señor y seguimos en la esclavitud. And many times we No accept nos hemos dado Christ cuenta que somos and we libres. stay in that Qué slavery. We never get out. interesante We es realize that leer we're free. esto. Romanos 7:14. Romans 7:14 says, Porque sabemos que las leyes espirituales, because we know that the spiritual laws, pero yo soy carnal vendido por el esclavo al pecado. but I am of flesh and sold into slavery by sin.
Pablo se sentía que era un esclavo todavía del pecado. Paul felt that he was still a slave Porque to sin la carne, el cuerpo, because the flesh no es responsable isn't responsible del alma y del espíritu. for the soul and the spirit. El alma y el espíritu tienen un destino eterno, The spirit and soul have an eternal pero el destination, cuerpo no, el cuerpo está limitado a un tiempo. but the body doesn't. It's limited Por eso to a dice la time. Biblia que el hombre carnal dice comamos y bebamos que mañana moriremos. That's why it says to to eat, to drink, and tomorrow we Porque will la die. carne no se hace responsable de del alma y del espíritu. Because the body doesn't make itself A responsible la for carne no for le the soul and importa spirit. absolutamente nada qué va a pasar con el destino tuyo. The flesh doesn't care about your final destiny. Solamente usted tiene temporalmente un cuerpo asignado para vivir acá. You have a body that's temporarily assigned to live Y here, el cuerpo lo sabe. and your body knows that. Que se va a ir un día a la tumba y que se va a convertir en polvo. That the body one day will return to the Pero earth su and alma y become su dirt. espíritu van a vivir una eternidad. But your soul and spirit Y will ahí have es an donde eternity. sabemos dónde vas a pasar la eternidad. And that's what we're trying to figure out, where you'll spend that eternity. Por eso es importante entender. So we must understand. Así que cuando nosotros entendemos acerca del plan de Dios con su Hijo al mandarlo a la tierra, So when we understand why God's ¿a qué plan to vino send His Son Jesucristo? was, why ¿A did qué Jesus vino? come? What did Jesus come to do? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Then so, if the Son will free you, then you shall truly be free. Entonces, si Cristo me libertó, entonces yo soy libre para hacer lo que se me dé la gana. So if Christ liberates me, then I can do what I want. Si Cristo os libertare, ¿seréis qué? If Christ liberates you, makes you free, you're what? ¿Seréis verdaderamente You will truly be libre? free. Pero libre del pecado Free from sin, y convertido en un siervo de Dios. but a servant to God. Esa es la gran diferencia. That's the biggest difference. Es muy importante entender esto. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. John 8:32 says, you will come to know the truth, and the truth will set you free. Existe lo verdadero y lo falso. There's truth and there's falsehoods. Existe, pero para algunos lo verdadero, lo falso es bueno, y para otros lo bueno es malo. But for many, the false stuff is good, and the good for them is bad. Así que lo bueno y lo falso, lo bueno y lo falso, So the good and the false, lo malo y el bien y el mal, evil and good, depende de quién lo esté viendo. depends on who's looking Por at it. eso la Biblia enseña que solamente hay una verdad. So there's only one truth. Existe la verdad Truth exists, y existe la mentira. and lies exist. Existe lo falso y existe lo verdadero. Falsehoods exist, and truth Si tú exists. eres hijo de Dios, tienes que vivir con la verdad. If you're a son of God, you have to live for Conoceréis truth. la verdad y la verdad te hará libre. You will come to know the Entre truth. más The truth will sepa set de you la free. palabra de Dios, The more you understand the Word of entre God, más se meta al conocimiento de Dios y de la the palabra, more you enter into the Word of God. va desalojando muchas cosas en ti. There's many things that'll be leaving Porque you. sabe que esas cosas te están esclavizando. Because you know that those things are holding you back. La gente se convierte y llegan a la iglesia con tanta necesidad. People come to church with so much need and Y necessity. uno ora y Dios los restaura y les restaura la economía. And you pray, and then the Lord restores their economy. Y poco a poco ellos van perdiendo el fervor por la iglesia. And then little by little, they lose that fervor for the Porque las church. comodidades los están jalando para allá y para acá, los compromisos Because sociales. comforts and social commitments are taking them Hasta que el there. Señor llega y llama la atención. Until the Lord calls attention to that. El trabajo del pastor The work of the pastor es orar, is to pray que el que se salga de la línea, that he who gets out of line, el Señor busque la manera de regresar. that the Lord find a way to get him back. ¿Sabías tú que del pueblo de Israel, Did you know that the people of Israel, los pastores the shepherds, que pastoreaban las ovejas, that were there with the sheep, cuando la ovejita se salía del redil, that whenever the lamb left the area, el pastor, y hacía varias veces le hacía eso, and if she would do that a lot and keep escaping, ¿sabe qué hacía el pastor? do you know what a shepherd would do? Iba y la buscaba He went to look for her, y le quebraba una manito and he would break one of the little legs, y se la entablillaba and he would submit y la traía and bring him back. y la abrazaba Then he would hug her, y la llevaba a comer al pasto fresco. and would take her to eat fresh grass. Y esa pobre ovejita nunca más volvía a desobedecer. And that little lamb would never disobey again.
A veces Dios tiene que usar métodos para traernos hacia Él. Sometimes God uses various methods to bring Porque us estamos towards tan Him. distraídos con lo que tenemos. Because we're so distracted with what Hoy we hay have. tanta libertinaje y tanta diversión. Today there's so many ways to have fun Que and do se nos whatever you want to do. olvida, It's a se nos olvida liberty. el compromiso. And we forget about our commitment. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la libertad, pero también acerca del libre albedrío. Okay? And we're going to discuss this regarding to in a theological context. Porque nosotros pensamos que nosotros tenemos libre albedrío para hacer lo que se nos dé la gana. And we think that we have the freedom to do whatever we En want. cierta manera sí. And in one way you do, Pero el verdadero libre albedrío, but to have that truth, pero el verdadero libre albedrío Yeah. comenzó it began cuando Dios crea al hombre. when God created man. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. So we're going to look at this. La teología, la cuestión del libre albedrío ocupa un lugar muy importante. You know, in theology, this topic has a very important area. El problema central ha sido el conciliar el libre albedrío del ser humano con la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. The central problem has been trying to reconcile like the free will of man with the omnipotency and omniscience of God. El libre albedrío en derecho. So what does that mean? Según el derecho penal, According to the penalty, no, el derecho penal, el derecho de cortes, el derecho de penal, penal code, ok. El libre albedrío sirve de fundamento legal para el castigo de los delincuentes. typically this is used in a penal code to put young men in jail, delinquents. Entonces, los delincuentes llegan por su libre albedrío. You know, and they get there because of the things and misdeeds that they Esto do. significa que si un individuo al cometer un delito, un crimen, sí, coge, This means as an individual commits a crime, ha tenido la libertad para decidir hacer el mal. they've had the free will to choose whether to Entonces do también, bad. también ha elegido y aceptado sus consecuencias. And when they chose to do bad, they chose to accept the consequences La of pena o doing bad. castigo aplicado para dicho delito. That punishment then is according to their actions. Esto luego es un caso de verse frustrada la impunidad. And this is something that we see that's done in Entonces, impunity or ¿qué estamos continually. hablando? So what are we talking about? La ley dicta una sentencia. You know, the law dictates a La sentence, ley dicta un castigo. a punishment. Tú violas la ley You violate the law, y tú eres responsable de esa violación. you're responsible for that Y tienes violation. que ir a aparecer a corte Then you have to go to court y pagar por lo que hiciste. and to pay for what you did. Eso es el libre albedrío. That's what it means. Puedes hacer lo bueno, puedes hacer lo You malo, can do good, you can do bad, that's your free will. pero lo bueno y lo malo no te van a llevar al reino de Dios. But your free will isn't going to take you to God's Porque había kingdom. un árbol en el huerto del Edén, Because there was that tree in the Garden of que Eden era el árbol de la ciencia del bien y del mal. that was of knowledge of good and evil. Pero no sé qué tan bien y qué tan malo hizo eso. But we don't know how much good or bad that did. Y eso lo vamos a ver a continuación. And we'll see that it continues. ¿Qué es el libre albedrío? So what does that free will mean? El libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según se considere y elija. This means that man has the ability to do whatever he wants to do according to how he chooses. Esto significa que las personas tienen naturalmente la libertad para tomar sus propias decisiones, That mankind then has their natural liberty to take their own sin decisions estar sujeto a presiones y necesidades o limitaciones a una predeterminación divina. without being subject to various necessities or limitations. El libre albedrío significa, So what does this free will mean? en una suma, que el ser humano tiene libertad tanto para hacer el bien como para hacer el mal. It means that man then has the freedom to do good or evil. Así que el libre albedrío no es tan bueno tampoco. So it's not necessarily, it's not necessarily a good thing. Y esto desde luego tiene sus implicaciones éticas, morales, pues el individuo que actúa según su libre albedrío es también responsable de sus acciones, tanto si cuenta como aciertos como sus errores. And this means that the ethical implications or the morals of an individual, they can act according to their actions and however they choose to do so, or the errors that they make. Así que el libre albedrío se extiende a otros hábitos del ser humano como la religión y la filosofía y el derecho. So then that free will stretches out into their religion, their philosophy, and to various Ahora other aquí means. vamos a hablar del propósito de Dios al crear al ser humano. So we're going to go back and talk about, well, why was mankind even created? Dios crea al ser humano en un estado de inocencia. God creates man in a state of innocence.
Porque hay mucha controversia o todos los teólogos muchas veces no se ponen de acuerdo en este tema. And it's something that many theologians often argue and debate about. Porque dicen, si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, If we were created in God's image, ¿por qué el hombre falla? then why does man mess up? No hubiéramos pecado si hubiéramos tenido la imagen y semejanza divina. Man wouldn't sin if he was in the image of God. No, está mal entendido eso. You're misunderstanding something. Tenemos que entender exactamente que imagen y semejanza es algo de forma, algo parecido, algo similar. That when you're made in the image of God, you're made something similar. La Biblia to Him. dice que Él tomó el polvo de la tierra y creó una figura y sopló sobre ella. He took dirt and he blew into it and he created Ese life. soplo transmitió su espíritu a ese barro. He transmitted his spirit. El soplo into de that. Dios le dio vida al barro. The breath of God gave life to that clay. Pero no dice, y fue el hombre una alma viviente. And he says that the man was made a living soul. Entonces el hombre es creado So por Dios man is created a by imagen God. de Él. Como in, Él es espíritu, lo hizo in espíritu. his image, as he is spirit, he Pero is le dio spirit. una particularidad muy especial al ser humano, But he gave him something unique, que es su alma. which is his soul. Y Él fue el hombre que And man, what? una alma viviente. Was a living soul. Entonces, el alma y el espíritu So the soul and the spirit es la parte más importante del ser humano. is the most important part of a Y le human dio being. un cuerpo He gave him a body, para que esa alma y ese espíritu that soul, that spirit se pudieran conducir por la tierra. can walk through this earth. Pero el día que ese cuerpo se termina su existencia, But the day that body ceases to exist, el alma y el espíritu the soul and spirit son llevados por los ángeles are taken to the angels. al paraíso o al lugar de tormento, It's a paradise or a place of torment, esperando waiting la resurrección. the resurrection. Es una mentira que nos digan que la persona murió y está en el cielo. It's a lie that they Se say when oye someone dies, they go bonito, to se heaven. oye bonito, pero no es verdad. It sounds pretty, but that's not the reality. Esto le cae muy mal a ciertas personas de cierta religión. You know, certain people from various backgrounds don't like to hear that. Porque no, mi abuelita me está viendo desde allá. No, my grandma's watching me from heaven. Esa viejita no tiene nada que ver contigo ahorita. She has nothing to do with you right now. Ella se fue. She left. ¿Sabes qué es la muerte? Do you know what death is? Rompimiento de relaciones con la vida. It's breaking of relationship with life. Se terminó esta vida, This life is ended. va a comenzar otra. A new one begins. Pero mi espíritu y mi alma son llevados por los ángeles o por los demonios But my spirit and soul are taken al either by lugar que me angels or corresponde demons to a corresponding place hasta que venga la resurrección. until the resurrection. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que le rezan a los santos? So what happens to those that pray to saints? No existe tal cosa. That concept La it Biblia doesn't no exist. lo aprueba. You don't see that in the Bible. La Biblia no aprueba que uno tiene que rezarle a personas, The Bible doesn't approve praying to people porque todos están en el mismo lugar. because they're all in the same place. Dice que los muertos en Cristo resucitarán The Bible primero. says the dead in Christ will rise first, Y nosotros los que vivamos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. and those who are alive and reign we gather together with Him. Bienaventurados los que duermen en el Señor, Blessed are those who rest in the Lord, porque serán despertados para recibir su cuerpo glorificado para recibir al Señor. because they will be awakened and transformed in their Y bodies eso to es receive the interesante que Lord. usted lo entienda. No te dejes engañar. And don't let yourself be misled. A veces nosotros tenemos que indagar quién es nuestro pastor, Sometimes you got to figure out, well, who's your pastor? quién es la persona que sí se preparó para hacer el trabajo. Who's the person prepared to do the work? Porque vamos a cualquier iglesia y nos dicen un montón de mentiras que no son verdad. Because we go to whatever church and they tell us things that aren't true. Hermano, a mí me da mucha pena y me da mucho dolor decir esto. You know, it caused me a lot of pain to say this. Pero muchas personas que no se han preparado toman un pastorado y son muy But irresponsables, there's many people who take over as becoming a pastor profetizando cosas que no son, without having had any training. hablando de cosas Prophesying que no things son. and saying things No that aren't true. estudiaron la historia eclesiástica, They never studied no ecclesia. estudiaron el Antiguo Testamento, no conocen la historia de la Biblia. They don't know the Bible. Usted si se llegara a grabar If y fueras al hospital you were, you know, in a grave state and you had to go to the hospital, y de repente le sale una enfermera le dijo, el doctor no está hoy, and if they said to you, hey, the doctor's not here today, pero aquí hay alguien que si quiere, él te puede ayudar. but if you like, there's somebody here that might be able to help. Él tiene ganas de ayudarte, He has the desire to help,
¿Y tú lo ocuparías para que tocara su cuerpo? Would you allow that person Si to no work on you si no estudió para hacer eso. if they didn't study medicine? Dijo, no, pues déjame practicar. Oh, let me Al practice. cabo, echando a perder se aprende. You know, sometimes you learn by messing up. Ese es el dicho de muchas veces oímos, ¿no? That's a saying a lot No, of us hear, hermano, right? tú no le pondrías la vida a un inexperto. Brother, you wouldn't put your own life into Pero sí somebody le that's not an puede expert. confiar su alma a alguien que no tiene capacidad para enseñarte. But you trust your soul to somebody who doesn't have that Oye, pastor, ability? pero usted, ¿por qué habla con tanta autoridad? Well, Pastor, why do you speak with so much authority? Porque yo soy responsable ante Dios. Because I'm responsible for Yo hago it. todo lo que esté de mi parte para que usted entienda la I palabra. do everything I can so you can understand the word. No por mi error usted se vaya a ir a la condenación. Not because of my error would you guys go to condemnation. Amén. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Man is created in the image of God. El hombre es creado en un estado de inocencia. Man was created in a state of innocence. Déjame decirles por qué. Let me tell you why. Cuando Dios crea al hombre, When God creates man, crea un ser humano, He creates a le da human un being, espíritu, le da un alma, le da un cuerpo, gives him spirit, body, soul, pero no lo engendra. No lo concibe. but He doesn't conceive it. Todos somos creación divina, We're all a divine creation, pero no somos engendrados por el Espíritu de Dios. but we're not all made by the Spirit of God. Y ahorita usted va a entender esa gran verdad, porque es la que más te va a volar la cabeza el día de hoy. And today you're going to understand that truth. ¿Por qué? Porque vas a entender por qué. Because you're going to understand El plan why. de Dios es tan perfecto. God's plan is perfect. Antes que el hombre pecara, antes del hombre pecar, podía elegir entre el bien o lo malo. Before man sinned, he could choose between good and evil. Pero no le dio una elección a lo falso y lo verdadero. But he didn't get that lesson from the Sí la false tenía, ones. pero el hombre no la usó. You know, he had that ability, but he Había didn't un do it. árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. There was one tree of knowledge of good and evil. Pero había otro que casi nadie nos habla de ese otro árbol. But there was another tree that no one talks about. Después de la desobediencia fue echado del paraíso. Because after their disobedience, they were kicked out of paradise. ¿Por qué el hombre es echado del paraíso? Why is man kicked out of there? Si Dios lo creó para que lo disfrutara y tuviera buena manera de vivir ahí. If God had created him and gave him a great place to ¿Usted no live, sabe por qué Dios lo echó del paraíso? do you know why God kicked man out of paradise? Ah, no, porque comió del fruto que le dijo que no comiera. Oh, because he ate the fruit he wasn't supposed to. Para mí no. No, not for me. ¿Sabe dónde está la respuesta? Do you know where the answer is? En la Biblia. In the Bible. Cuando Dios crea al hombre, al primer hombre y a la primera mujer, When God creates the first man and the first woman, los colocó en el jardín del Edén, he placed them in the Garden of Eden, donde vivían en un estado de inocencia sin pecado. where they lived in a state of innocence without sin. Dios les dio libremente el fruto de todos los árboles del jardín, excepto uno, God gave them liberty over any tree except one, el árbol del conocimiento del bien y del mal. the tree of knowledge of good and evil. No coman de ese árbol, Don't eat of les that dijo tree, Dios, God said, porque el día que comieres de este árbol ciertamente morirás. because the day you eat of this tree, you will surely die. Algunas personas piensan que el castigo de Adán y Eva es por la desobediencia, que fue muy duro. Many people think that this punishment of Adam and Eve was because of this disobedience. It was very hard. Porque antes de comer el fruto prohibido no podían tener el conocimiento del bien y del mal. Because before they ate of that fruit, they didn't have the understanding of good and evil. Al no tener este conocimiento, And in not having that understanding, ellos no podían distinguir entre el bien y el mal. they couldn't tell the difference between good and evil. ¿Me entienden? You follow me? El hombre no podía discernir entre el bien y el mal. Es creado como una imagen de una criatura, un niño. This is like they were created as a child. They don't know the Tenemos difference una between right and wrong. nietecita que tiene 1 año y medio. You know, we have a niece here. She's a Y todo lo que ella aprende es no, 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 no. and all she learns is no, 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 no. Y ya lo oye de los abuelos, lo oye del tío, She hears from her de grandparents, todos from los her que están uncle, alrededor de ella. everyone around her. Aria, no, no, no. Adia, no. Y le pone el dedito y sale corriendo porque sabe que ya no lo puede seguir And más. she'll ahí. push the button and run away. No, she can't do it again. Pero está en un estado de inocencia, está investigando. But she's in a state of innocence. She's Ella viene a la investigating. casa de los abuelos y quiere saber qué es lo que tienen ahí en todo lugar. She goes to the grandparents' house and wants to touch Ella it. quiere ver unos aparatos que Peter tiene en la casa y quiere poner el sound round system y quiere poner todo el sonido, lo apaga, lo prende, lo desconecta y lo hace de todo. She wants to push all the buttons to the surround sound, turning it on, turning it off. Y todo lo que nosotros hacemos es no, 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 And all you hear no. is no, no, no. Adán y Eva es creado en un estado de inocencia. Adam and Eve are created in a state Y of todo lo que innocence. Dios les dijo es no, 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 no. And all God said was no, no, no.
No puedes comer de todos los árboles que están allá. You can eat of all that, Puedes comer, pero menos del árbol de la ciencia del bien but y not del the one mal. of knowledge of good and evil. Hubiera sido mejor que le hubiera dicho, este es lo falso y esto es lo verdadero. It would have been better if it said, this is false, this Si is true. comes de este árbol, esto es lo que te va a pasar. If you eat of this tree, this will happen. Pero miramos lo que pasa. So let's see what happened. Adán y Eva conocían la diferencia entre el bien y el mal. So Adam and Eve came to know the difference between good and evil. ¿Por qué? Porque fueron creados con un conocimiento simplemente que no lo habían experimentado. Because they had been created with an understanding they simply hadn't ¿Me experienced yet. explico? Adán y Eva Adam and Eve entendieron la diferencia entre el bien y el mal. understood the difference between good and bad. Porque fueron creados con ese conocimiento. They were born with that understanding. Simplemente no lo habían experimentado. But they hadn't experienced it Pero en el personally. conocimiento ellos sabían que no podían comer de ese árbol. But they knew that they should not eat of that tree. Entonces tenían cierto conocimiento, So they had a little understanding. sabían lo que Dios les había dicho, They knew that what God said, pero la razón es que les dijo que no comieran but the reason that He said not to eat porque iba a tener consecuencias. is because it would have a consequence. Y eso es lo que ellos no habían experimentado. They had never experienced the La consequence. experiencia de before. saber lo que es la diferencia entre el bien y el mal. Experience of good and evil. Su falta de experiencia no excusa sus acciones. Their lack of experience doesn't excuse their actions. Me gusta esa frase, I ¿verdad? like that phrase, right? Su falta de experiencia no excusa sus acciones. Their lack of experience doesn't Dios excuse dio their una actions. simple y directa orden a Adán y a Eva. God gave a simple and direct order to Adam and Los Eve. dos tenían el entendimiento y la capacidad de obedecer, They both had the understanding and capacity to pero obey. de igual manera desobedecían. But even so, they disobeyed. Amén. Amen? En experiencia, es cierto que antes de la caída de Adán y Eva no tenían experiencia del mal. It's true that before the fall, Adam and Eve didn't have any experience with bad. Pero ¿qué pasó? But what happened? Había algo más. There was something else. En el huerto del Edén In the Garden of Eden, habían árboles frutales there were many trees with fruits. y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. There was a tree of knowledge of good and evil. Pero había un árbol But there was another tree que no se habla mucho that we don't talk about much. y que la gente ni sabe muchas veces que ese árbol existía en el jardín. Many people don't even realize that that tree ¿Sabes por existed. You know why? Porque tú compras todo lo que te venden, Because you buy whatever they sell you, pero tú no investigas but you don't investigate. si lo que te están dando es verdad. Or are they telling you the truth? Ay, ay, ay. Si no puede decir amén. If you can't say amen, say Diga ay, ay, ay. amen. Aquí existía un árbol que no se predica mucho de ese árbol. So here we hear a tree that you don't En el even preach jardín about del Edén. in the Garden of Eden. Estaba en el jardín del Edén. It was in the Garden of Eden. Y la pregunta que yo me hago y que yo les hago a ustedes, And the question I ask myself, and I'll ask you this: ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran comido de ningún árbol? what would have happened if Adam and Eve didn't eat of any tree? ¿Hubieran seguido viviendo ahí Would they have continued living in sin pagar paradise renta, without paying rent, con todos los beneficios, with all the benefits, con seguro de vida with life eterna? insurance eternal, Y no tenían responsabilidad de ninguna clase. without any responsibility? Porque fueron creados por Dios, los puso en un jardín que lo disfrutaron. Because God put them in a garden to enjoy, Pero les dio una condición. but He gave them a condition. Ahora la provisión muchas veces no funciona. Sometimes prohibiting something Y doesn't les help. dijo, de todo árbol puedes He comer, told them you can eat of every other tree menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. except the one of knowledge of good and evil. Porque el día que comas ciertamente Because the morirás. day you eat of that, you will surely die. Aquí se aparece el diablo, Here the devil no appears, Satanás. not Satan. Por favor, usted tiene una mentalidad que usted ve al diablo y a Satanás con cacho y usted despierta mientras yo estoy predicando. And you may have an idea where you have devil and Satan as the same, but there's a difference here. ¿Por qué? Why? Porque el diablo viene y lo tienta. Because the No, devil comes, Satanás. he tempts, not Satan. Porque el diablo es anticristo, es antiespíritu Because santo. the devil is Lo que antichrist. se encarnó de Dios en el universo fue la palabra de Dios. What was made flesh was the word of La God. Biblia dice en el principio era el verbo era Dios. There in the beginning was the word. Y el The word verbo was se hizo God. carne. The word was made flesh. Entonces, cuando María oye el mensaje del ángel que va a tener un hijo, So when Mary hears the message, she's going to have a pero son. ¿cómo va a pasar si yo no he estado con ningún varón? How can that happen? I've never been with a man.
Pues en el momento en que ella entiende, oye la palabra del ángel, But la when she entiende y hears, la cree, understands and believes the word of queda the angel, embarazada. then she is made pregnant. ¿Qué fue lo que embarazó a María? So what is it that made Mary pregnant? Ay, toda la gente dice, no, el Espíritu Santo. Many people say, oh, the Le Holy dije, no, Spirit. no fue el Espíritu Santo. I said, no, it wasn't the Ay, Holy Spirit. pastor, ¿y cómo se atreve a decir eso? Oh, pastor, how can you say that? No, fue la palabra de It was Dios. the very word of God. Cuando el ángel le dio la palabra a María, María quedó embarazada When the porque angel creyó. gave the word to Mary, Mary was made pregnant when she Nosotros believed. venimos a la existencia por la palabra de Dios. We come into existence through the word of El hombre God. es creado por la palabra de Dios. Man is created with the word of God. Entonces el diablo quería conquistar al hombre. So the devil wanted to conquer man, El diablo, no Satanás. not Satan, the devil. Se encarnó. Made La flesh. palabra del diablo The word of the devil was made se flesh encarnó en la serpiente. in a serpent. Y le dice muy coqueta a, Dices- a Eva, Very flirty to Eve. oye, con que Dios te ha dicho que no comáis de todos los árboles que hay en el huerto. When God has told you to not eat of any trees, Te in the volteó garden, te volteó la tortilla, amigo. you know, he flips the way he says things. Con que Dios te ha dicho que no comáis de todos los árboles que hay en el huerto. Since God has told you to not eat of any of the trees in the garden. Dijo, no, no, no. He said, no, no, no. Él no nos dijo eso. He didn't say that. Él nos dijo que de todo árboles podíamos comer menos de este porque es el árbol de la esencia del bien y del mal. He said we could eat of all the trees except this one because it's knowledge of good and evil. Y ahí va el diálogo. And then the devil goes again. Porque el diablo te ataca con preguntas The devil attacks with questions y con dudas. and doubts. Y puso en duda la palabra de Dios. And he put in doubt the word of God. Ah, él no quiere decir lo que está diciendo. Oh, he doesn't mean what he says. Lo que pasa es que ese Dios es un poco egoísta. You know, God's a little egotistical. Él no quiere que tú conozcas la diferencia entre el bien y el mal. He doesn't want you to see the difference between good and evil. Tú estás perdiendo una gran oportunidad. You're losing a big opportunity. Porque si comes de ese árbol, Because if you eat of that tree, vas a conocer el bien y el mal. you're going to understand No, good no, and no, no, evil. le dijo Eva, si yo como de ese árbol vamos a morir. No, if I eat of that tree, I'm going to die. No morirás. You're not going to die. Otra vez le mintió. He lied. No morirás, You will not die, sino que serán abiertos vuestros ojos but your eyes will be y open, conoceréis el bien y el mal. and you will know good and evil. Y redondita cayó. And she fell. Y ahí va a buscar a Adán And then she goes to look for Adam para darle del fruto. to give him Oye, the esto fruit. está tremendo, man. Hey, this is good. Entonces aquí nos damos cuenta So here we understand que el diablo ataca a la mujer that the devil attacks woman con preguntas y con dudas. with questions, with El doubts. diablo no ataca al hombre. The devil didn't attack man. El diablo ataca la palabra que Dios le da al hombre. The devil attacks the word that God gives. to Esto es man. revelación, hermanos. This is revelation, my friends. Cuando Jesús estaba en el desierto, When Jesus was in the desert, vino el diablo para tentarlo. the devil came to tempt him. Se aguantó 40 días caminando atrás de él. He was there for 40 days A and ver, 40 ¿qué nights. momento de debilidad mostraba Jesús? You know, what did Jesus show here? Estaba buscando el diablo un momento de debilidad en Jesús. The devil was looking for this moment of weakness, of debility. Y cuando vio que ya tenía 40 días sin comer, And when he saw 40 days without eating, le dijo, he said, hey, si tú eres hijo de if Dios, you're the son of God, cuestionó lo que Dios había dicho. first question what God had said. Cuando el diablo supo What did the devil know? que Jesucristo era el hijo de Dios, That Jesus was the son of God. cuando él fue bautizado, When he was baptized cuando estaba en el río Jordán, in the Jordan River, cuando Juan lo iba a bautizar, when John was going to baptize se abrió el reino de la ventana del reino de los cielos y se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo the complacencia. kingdom of heaven opened up in the sky and it said, this is my son in whom I'm well Y el diablo pleased. estaba ahí. The devil was there. Él no fue a ser bautizado, He wasn't there to get baptized. pero él fue a oír lo que Dios estaba diciendo. He went to hear what God was saying. Ajá. Ah. Y yo traté de matar los niños de menores de 2 años. And he's like, and I tried to kill all Y the yo kids traté below de 2. de acabar la vida de Jesús en su ministerio. And I tried to end Jesus' life and his ministry. Pero hasta aquí fue donde él se dio cuenta But until that point did he que realize Jesucristo era el Hijo de Dios. that Jesus Christ was the Son Entonces of God. cuestionó So he questioned una realidad, una verdad. a reality. A Si truth. eres hijo de Dios, If you're a son of God, di que estas piedras se conviertan en pan. tell these rocks to become bread.
No voy a seguir con todo ese tema, I'm not going to follow that whole this pero el Señor le conversation. dijo, But the Lord told him, no solamente de pan vivirá el hombre, man shall not live by sino bread de alone, toda palabra que sale de la boca de Dios. but of every word of Yo God. soy la palabra de Dios encarnada. I am the truth. I'm Y the si living tú life in flesh. derrumbaste y tumbaste a Adán, And if you knock down Adam, ahora chocaste directamente con la palabra. now you're coming directly Yo la to the palabra word. se la di a Adán, I gave that word to Adam, pero ahora yo soy la palabra que vine a la but tierra. now I am the Y word conmigo on no vas earth, a poder. and you will not be able to succeed. Eso es impresionante. Eso es That's como para impressive. decir gloria a Dios, To say glory to para God decir amén. and to say amen. Yo me emociono, quizás tú no, pero yo I get excited. Maybe you don't, but I do. estoy buscando el agua, pero no encuentro. Está bien. Entonces, ¿qué sucede? So what happens? Aquí hay un hermano. Gracias. Thank you. Entonces, ¿qué sucede? So what happens? Bueno, Well, el diablo los conquista, the devil conquers them. el diablo gana la batalla He wins that battle, y luego and then Dios ya aparece en el paraíso God appears. y le dice, Adán, He calls out, Adam, ¿dónde estás? where are you? Oh Dios, Oh God, tuve miedo y me escondí. I was scared and I hid. Ajá, Oh, ¿por qué tienes miedo? why are you scared? ¿Comiste del árbol que te mandé que no comiese? Did you eat of the tree I told you not to? Ja, la mujer. Oh, the Porque woman. el hombre se excusa con la mujer. Because man will always say, oh, the woman. Yo no sé si eso era nomás en el Antiguo Testamento o en la vida real de I ahora. don't know if that was just in the Old Testament or if it happens today, Porque los hombres de ahora somos muy diferentes, ¿verdad? because the men are very different today, right? A la mujer no la culpamos de nada. We don't blame women for anything, right? Las mujeres por lo menos debían de decir amén, ¿verdad? But we should say amen, right? Entonces, ¿el diablo qué hace? So the devil, what does he do? Le dice, He says, Adán, tuve Adán. miedo y me escondí. I was scared and I ¿Has hid. comido del árbol que te mandé que no comiese? Did you eat of the tree I told you not to? La mujer, ¿qué me diste? The woman you gave Y me. ahí culpó a la mujer. And there he blamed the Pues, woman. si no me hubiera dado mujer, yo hubiera sido feliz. If you wouldn't have given me a woman, I would be happy. Estarías feliz tú, yo también. You happy? Me too. Pero me dio una mujer, But you gave me a woman, y esa es la parte más débil del hombre. and that's the weakest part in man. Así que, usted tuvo la culpa. So it's your fault. Y el hombre, And man culpa a Dios. blames God. Y como Dios dice lo que dice y no lo contradice, And God says what he says. You can't contradict him. bueno, Okay. entonces vamos a poner sentencia a lo que dije. So now we have a sentence to what I said. Tú vas a tener que salir del paraíso. You're going to have to leave paradise. Y esa es la pregunta que quería que usted entendiera. And this is what I wanted you to understand. ¿Por qué el Señor Dios sacó a Adán del paraíso? Why did he kick Adam out? ¿Por qué? ¿Porque le desobedeció? Because he disobeyed him? Bueno, puede ser eso. Sure, that may be a factor, Pero veamos lo que dice la Biblia. but let's see what the Bible says. En el huerto del Edén, en Génesis In 3:22, Genesis 3:22 it says había otro árbol, that there was another tree, que era el árbol de la vida. which was a tree of life. Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Adán no hubiera comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? And what happens if Adam had never eaten of the knowledge of good and evil of the tree? Se hubiera quedado en un estado de inocencia. He would have stayed in a state of innocence. ¿Pero qué hubiera pasado si en lugar de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, What would have happened if, instead of the tree of knowledge of good and evil, hubiera comido del árbol de la vida? he would have eaten of the tree of life? Porque en el huerto estaba el árbol de la vida. Because in that garden there Y was a como tree of muchos de life. ustedes tampoco lo vieron. And like many of you, maybe they didn't see it. Mucha gente hasta ahora sabe que había otro árbol. Many people are just now realizing there's a second tree, Y era el árbol de la vida. and it was a tree of life. El árbol de la vida es un símbolo de la vida eterna. It's a symbol of eternal life. Por esa razón, todos los que comen del árbol de la vida vivirán para For siempre. this reason, all those who eat of that tree of life will live forever. Y léalo en Génesis You 3:22. can read that in Genesis 3:22. Después de que el hombre cayó en pecado, After man had fallen in sin, Dios le prohibió comer del árbol de la vida. God prohibited him from eating of the tree of life. Hacerlo le haría vivir para siempre en un estado caído de pecado y miseria en este mundo. And then he would have to live in a fallen state and misery in this world.
Y eso es lo que no entendemos nosotros. And many of us don't ¿Por understand that. qué es echado del paraíso? Why is he kicked out of paradise? Porque Dios no le permitía que fuera a comer del árbol de la vida. Because God didn't allow him to Después eat de of que the tree había of life comido del árbol de la ciencia del bien y del after he mal. ate of the tree of knowledge of good and evil. Esto es muy buena revelación, hermano. It's a good revelation, brothers. Yo por lo menos me hubiera ganado un amén hoy por esta I would have palabra. at least wanted an amen today, right? Ahora, y dijo Jehová, And God said, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, behold, man is like us. sabiendo el bien y el mal. He knows good and evil. Ahora pues que no alargue su mano Please do not stretch out your hand, y tome también del árbol de la vida y coma y vivirá para siempre. because if he would stretch out his hand to eat of the tree of life and eat, he would live forever. Entonces yo digo, si el hombre hubiera decidido no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal y hubiera echado mano del árbol de la vida, So if man had not eaten of the tree of knowledge of good and evil, but instead ate of the tree of life, ¿qué hubiera pasado? what would have happened? Hubiera vivido eternamente. He would have lived eternally Hubiera tenido la bendición con el propósito que Dios lo creó. with the blessing for which he was Pero created. Dios no creó un robot. But God didn't make a robot. Lo dejó que el hombre tomara su decisión. He gave man free will. Le dio un albedrío, un libre He albedrío. gave him free will. Y el hombre no midió las consecuencias. And man couldn't measure the consequences. Que aquí quedó sentenciado a 3 tipos de He muerte. was sentenced here to 3 types of death. La muerte espiritual, Spiritual death, que es separación de Dios. separation from God. Muerte espiritual es cuando el hombre se separa de Dios. When man is separated from God. Adán se separó de Dios. Adam was separated from God. Porque la desobediencia lo llevó a ser echado, arrojado de fuera del paraíso Because disobedience got him kicked out of the garden of paradise. y espiritualmente muere. And spiritually, he Porque era dies. la sentencia, el día que comieres de este árbol, Because that was a sentence. The day you eat of this tree, ciertamente morirás. you will surely die. Hay 3 tipos de muerte. There's 3 types of death. La muerte espiritual, Spiritual, la muerte física, physical, cuando nuestro cuerpo muere, when our body passes, y la muerte eterna. and eternal. Si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, no hubiera tenido nosotros que pasar por la muerte. If man had eaten from the tree of life, we wouldn't have to experience death. ¿Están siguiendo o no? ¿Se les fue? Follow? Yeah. Si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, If man had eaten of the tree no of nos hubiera life, entregado el mal que nos trajo. he wouldn't have brought the bad stuff that he brought. Cuando nacimos con una relación rota con Dios. When we're born in a broken La Biblia dice relationship. que por causa del pecado estamos muertos en pecado The Bible says we y are dead estamos because of separados sin de Dios. and separated from God. Entonces Dios es justo y lo que Dios dice lo cumple. Because God is just and what he says he will do. Entonces Él echó al hombre del paraíso, He cast man out of paradise. echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, And he kicked out man from paradise and he put around it cherubims. querubines Yeah, cherubims. y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. And a sword on fire that was there revolving around the entire area to protect Entonces, that ¿para tree of qué life. fue puesto los querubines ahí? No fue un ángel, fueron querubines So what was put there? The cherubims. What were they put con una there? espada encendida With the sword that was on fire. para que el hombre no se acercara a comer del árbol de la vida. So man would not go Porque and le get to the hubiera tree of sido life. muy fácil. Bueno, ya desobedecí, Oh, I disobeyed. ahora voy como Now I'm going to go get tree of life. y ya estoy bien. And now I'm good. Pero no, But no, se le olvidó he forgot. que Dios no es tanto el acto de comer, It's not just the act of es el eating, acto de obedecer. the act of obeying. ¿Sí o no? Right? ¡Wow! ¿Dónde dan estas clases para ir a tomar una? Where do they get these classes? So maybe I can go study there. Impresionante, ¿no? Entender que la libertad es para hacer lo correcto. Understand that liberty and freedom is to do the correct thing. Adán perdió el derecho Adam lost that right, al árbol de la vida. the tree of life. Entonces veamos esto. La libertad que Dios otorga, The liberty that God gives. a pesar de la definición literal de la palabra libertad, Even though the definition of liberty or freedom, la cual se hace la diferencia entre lo opuesto del cautiverio de esclavitud, which is the exact opposite of captivity or slavery, servidumbre moral, espiritual y física. whether it be through moral or spiritual or physical. En la Biblia no se emplea con este sentido, pues Jesús, aunque sí fue enviado para liberarnos,
No era a esta clase de libertad que él hacía referencia. In the Bible, and through the context, well, Jesus isn't talking about this type of thing when he's talking about liberating us. Sino que la libertad que se obtenía al no ser prisionero del pecado. He was talking about us no longer De la being muerte slaves to eterna. sin, of eternal death. Dios siempre está hablando en términos espirituales, God, hermanos. Jesus is always speaking on these spiritual Y terms. ustedes, nosotros los carnales, lo entendemos todo de una manera carnal. But we understand this in the No context of está hablando de flesh. esa libertad que decidimos hoy hacer cualquier cosa, He's not talking about to do whatever he sino que el wants. hombre cayó y quedó esclavo del pecado. Man fell and he was a slave to sin, Quedó separado de Dios. separated from God. Así que la libertad que se obtenía al no ser prisionero del pecado, la muerte eterna, de lo mismo Satanás se incluso libre de la ley de Moisés, pues la gran cantidad de estas leyes que se orientaban a la vida de las personas era intolerable. And so the liberty that was obtained about from being prisoners of sin to that eternal death, the same thing that Satan included in trying to make free from the law of Moses. Aún el apóstol Pedro lo miraba como una situación que es un yugo puesto para llevar, un yugo muy pesado para llevar. Peter looked at this as a yoke that he would have to carry El continually. hombre quedó sentenciado a una muerte eterna. Man was sentenced to an eternal death. Tuvo que pagar con su muerte He had física. to pay physical death. Y si no se arrepiente y le entrega su vida al Señor y los derechos de tu vida al Señor, And if you don't repent and give the rights of your life to God, queda sentenciado totalmente a una muerte eterna. then you yourself are also sentenced to an eternal death. Así que Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, And so you will come to know the truth, y la verdad te hará libre. and the truth will set you free. ¿Libre de qué? Free from what? Libre de la esclavitud del pecado. Free from the slavery of sin. No libre para hacer lo que se te dé la Not to gana. just do whatever you want. Libre para vivir para Él. Free to live for Him. Acuérdase de la joven que hablamos de la esclava. Remember that youth that we talked about that was freed in Que fue slavery? liberada y ella decidió vivir voluntariamente con ese hombre. That she was no longer a slave, but she decided to go of her own free will to help Porque and serve. Él la libertó. Because He set her free. Cristo te libertó no para que vivas en libertinaje. Christ set you free not to just do whatever Cristo you te want, libertó para que seas su siervo, but to be His servant, para que vivas para Él. to live for Him. Ahora bien, el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. And the Lord is Spirit, and where their Spirit is, there is freedom. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no estáis en la libertad que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos para amor los unos de los otros. Because, brethren, you were set free as you were called. Not that you could be free in the context of your flesh, but free to love and free to love one another. En la misma línea que la libertad espiritual. So in that same way, what is liberty? Voy a leer estos Spiritually versículos y speaking? voy a concluir. I'm going to read these verses and Estad with this I'll pues conclude. firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Be then firm in your freedom that you have in Christ who made you free, and do not subject yourself to the yoke of Si slavery. Cristo te libertó y te quitó el yugo del pecado, If Christ sets you free and Y took off estás that yoke of libre. slavery, and you're free, estás libre para Él, no you're para el free mundo. for Him, not the world. Para estar libre, para estar en el mundo, manténgase donde está. If you want to stay in the world, then stay Pero where si you are. Cristo pagó un precio y te libera, But if Christ paid a price to liberate no you, tienes otra opción you don't have another option que vivir para Él. than to live for Him, Andar en libertad. to be in that freedom. Qué tremendos versículos. Gálatas 5:1. Galatians A 5:1. libertad a la cual Pablo se refería en esta carta de Gálatas era libertad The espiritual. freedom that Paul was speaking of in this letter was about spiritual freedom. La liberación de lo profundo del alma de quienes viven por el espíritu y no por el ego. The freedom, the ability that your soul lives with the Spirit and not by your ego. Pero también, ¿qué es la verdadera libertad según este pasaje de Deuteronomio? So then, what is liberty through this passage in Deuteronomy? La verdadera libertad es amar a Dios y escuchar su voz. That true freedom is to love God. A and to través de listen su to His muerte en la voice. cruz, Jesús nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. And through the cross, Jesus liberated us from death and from sin. Entonces nosotros vamos a volver a estudiar acerca del árbol de la ciencia del bien y el mal. No, vamos a hablar del árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento del bien y el mal se puso en el jardín del Edén como una prueba. The tree of this understanding of good and evil was put there as a test. Adán y Eva se someterían al señorío de Dios y no comerían del árbol y tratarían de convertirse en sus propios señores al decir que era bueno o malo para ellos mismos.
Adam and Eve were no longer trying to submit to God when they chose to eat of that tree, because instead they would be converting themselves to their own gods, deciding what is good or bad for themselves. El Señor había dicho que era malo comer del árbol, The Lord had said it's bad to eat of this que tree, el día que comieras seguramente morirías. and that when you ate from this, you would surely die. Pero ¿sabes una cosa? But you know something? El árbol de la vida va a reaparecer de nuevo. That tree of life actually reappears. Y es lo que muchos no entendemos. Many don't understand Que el plan de Dios vuelve otra vez a como comenzó. that God's plan comes back full circle. Los que pensamos, los que recibamos el sacrificio de Cristo, To those of us that los conquer, que that somos receive, libres de la esclavitud del pecado, that are free from the slavery of sin, los que nos sometemos a servir a and Dios submit to God y los que vivimos para Él. and live for Him. Mira la bendición que vamos a Look tener. at the blessing. En Apocalipsis 22:2. Revelation 22:2. En medio de la calle, que era de oro puro, en medio de la calle de la ciudad, In the middle of the city, there in the street, y a uno al otro lado del río, and on the other side of the river, estaba el árbol de la vida, there it was, the tree of life, que produce 12 frutos, which produces 12 fruits, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. giving every month a different fruit, and that the leaves of that would be for the healing of the nations. Wow. El hombre redimido, Man redeemed. cuando recibe su nuevo cuerpo incorruptible de gloria, When he receives that incorruptible new body, tendrá la bendición de disfrutar del árbol de la vida he'll have the blessings of the tree of y life, comer cada mes su fruto. and eat from its fruit every month. Qué hermoso. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida Blessed are those who clean their robes to have the y right para to the tree entrar of por la life, puerta de la ciudad. and to enter into the doors of that city. Y por último dice en la Nueva Jerusalén, y al final de los tiempos, And in the end of times, aquellos que han confiado en Cristo tendrán el derecho a comer del árbol de la vida. those who have trusted in the Lord will have the right to eat of the tree of Y life. por eso dice la Biblia, más ahora But now que habéis sido libertados del pecado that I have been set free from sin, y hechos siervos de Dios. and made ye servants of Dios God, te libera para que le sirvas a Él. God liberates you to serve Him. Dios quiere comprarte, sacarte de la esclavitud porque Él pagó un precio demasiado alto. He wants to take you out of slavery because He paid Pero that ¿para qué te price. liberó? ¿Para qué te saca de la esclavitud? But what's the point of that freedom? ¿Para que hagas tu voluntad? To do your own will? ¿Para que vivas conforme a tus deseos carnales? To live by your own flesh? Ay, ay, ay. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado But now that you have been set free from y sin, hechos siervos de Dios, and being ye made servants of God, nos libera del pecado y nos convertimos en siervos de Dios. He liberates you from sin, you become a servant Tenéis of por God. fruto la santificación, la santidad You'll have your fruit as holiness, y por fin and in the la end, vida eterna. eternal life. Lea esos versículos, Read Romanos those 6:22. verses, Romans 6:22. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Because sin shall not have any power Porque ya no over you, estás bajo la ley, sino bajo la gracia. because you are no longer under the law, but under Porque grace. la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Because the law of the Spirit of God, He has saved you from sin and from death. Entonces Dios hizo una obra completa. So God did a complete El hombre work. ya no tenía esperanza de tener vida eterna, Man no longer had an opportunity for that eternal life, pero Dios tenía un plan extraordinario. but God had that Dale extraordinary una plan, segunda oportunidad al hombre. giving a second chance for man. Y ahora es que usted se someta a Él. And now it's for you to submit to Him. Aprenda lo que dice la Biblia. Learn what the Bible says. Hermano, el día que usted muera, Brethren, the day that you die, no va a ser juzgado por lo que la religión te dijo. you're not going to be judged by what religion tells you. No va a ser juzgado por lo que el predicador te dijo, You're not going to be judged by what the preacher sino says, va a ser juzgado por lo que está escrito. but by what is written. La Biblia dice, mi palabra que está entre vosotros, My word that is with you, esa os va a juzgar en el día del juicio. that will judge you in Judgment Day. Ya el Señor tenía un designio completo, hizo dos planes. God Si el had two primero plans. fracasaba, If the first one failed, si el hombre falla, if man messed up, le voy a dar la oportunidad de tener otra. I will give him a new opportunity. Pero es que todo el tiempo tiene que ver un rendimiento a la palabra de Dios, But we have to have that complete redeeming of the un word of God, sometimiento a la palabra de a Dios. submitting to God's word. Este es el árbol de la vida. It's the tree of life. Esta es la palabra de Dios. It's the word of God, my friends. Si no te alimentas de ella, If you're not eating of it every day, si no estás diariamente if alimentándose, you're not feeding yourself every day, porque no solamente de pan vive el because hombre, man doesn't live by bread sino alone, de toda palabra but que of sale every de la word that boca de comes Dios. from the word of God. Aliméntate de la palabra de Él.
Al feed yourself from the Word of al God. diablo no lo va a conquistar con tu experiencia. You're not going to conquer the devil with Ah, your no, yo tengo experience. 30 años de ser una columna, no, perdón, una columna en la iglesia. You know, 30 years, I've been a strong pillar here in the church. Eso no le llama la atención al diablo. That doesn't call the devil's attention. Al diablo le preocupa que usted esté en obediencia, The devil is worried about you being que se obedient, someta a rendirse al señorío de Cristo. submitting to the lordship of God. Cuando tú dices, Él es mi Señor, When you say, oh, he's my Lord, ¿qué quiere decir mi Señor? what does the word Lord even mean? Que yo me someto a todas sus reglas, I submit to all of your rules, que estoy bajo su señorío total. and I'm under your lordship, your sovereignty. Usted dice, Él es mi Señor, pero yo hago lo que se me da la gana. You say he is Lord, but you do whatever you want. No, No. no existe. It doesn't work like that. Así que hermanos, So, brethren, yo creo que expliqué hoy, el día de hoy, I think I've explained it today sobre qué es la libertad. about what is liberty. Fuimos libres We were set free de la esclavitud del pecado, from the slavery of sin, no para vivir para nosotros, not to live of our own will, sino para vivir but para aquel que nos redimió. of he that redeemed Que el us. Señor bendiga esta The palabra, Lord bless this que word, te haga prosperar that it make you y que sea de prosperous mucha bendición para tu and be a vida. great blessing for your Póngase de life. pie, hermanos, vamos a orar. Please stand to your feet. We're going to pray.